Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? En nombre de La Vida Fit, quiero darles la bienvenida a este primer debate que estamos realizando para hablar de diferentes temas con ustedes. Mi nombre es Cristian y junto a los panelistas que me acompañan el día de hoy, vamos a platicar sobre un tema que es trascendental, no nada más para nuestra salud física, sino también para la salud mental, que en estos tiempos de cuarentena no podemos dejar de lado. El día de hoy vamos a platicar sobre la ansiedad. Decidimos nombrarla el enemigo silencioso porque en muchas ocasiones ni siquiera sabemos que está aquí. En muchas ocasiones la tenemos a un lado, nos está tomando de la mano y no sabemos que nos acompaña. Nos acompaña a cada decisión que tomamos, nos acompaña en las decisiones importantes que hace en nuestro día a día. Es por eso que hoy nuestros panelistas, desde su perspectiva, tanto personal como profesional, van a compartir con nosotros sus experiencias, sus conocimientos, sus tips para ayudarnos en esta situación. ¿Alguna vez has sufrido cuadros de ansiedad tú? ¿Te has sentido ansioso por decisiones que no corresponden con algo que tú puedas decidir? ¿Te has sentido ansioso por cuestiones que no puedes controlar? ¿Has tenido miedo? ¿Has perdido oportunidades de trabajo, relaciones de pareja? ¿Has tenido problemas con algún familiar o con algunas amistades justamente por este problema de la ansiedad? El día de hoy vamos a platicar sobre esto, así que muchas gracias por acompañarnos y espero que el contenido que vamos a platicar sea de mucho interés para cada uno de ustedes. Inicialmente, quiero platicar un poquito sobre una definición de ansiedad que todos podemos encontrar en Internet, una muy sencilla. Todos hemos tenido cuadros de ansiedad, aunque tal vez no lo sabemos. El día de hoy vamos a aprender algunas herramientas, algunas estrategias y vamos a tener diferentes modos para identificar que estamos sufriendo un cuadro de ansiedad o identificar si solamente es estrés o solamente es miedo o qué sentimiento es el que nos está generando. La ansiedad es un sentimiento de temor, de angustia, de inquietud o de malestar frente a diferentes situaciones. En cada uno de nosotros se manifiesta de diferentes maneras. Ahora bien, la ansiedad no necesariamente tiene que ser mala. La ansiedad también nos ayuda a enfocar nuestra energía, a enfocar nuestras capacidades, a enfocar nuestra disciplina y nuestros talentos para resolver diferentes problemas. El problema está con los trastornos. Cuando tenemos trastornos de ansiedad, es cuando de pronto las manifestaciones físicas no nos permiten estar tranquilos. Estas manifestaciones físicas son completamente distintas en cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a platicar sobre ellas y por eso quiero dar la bienvenida a cada uno de los panelistas. A muchos de ellos ya los han leído en nuestra página de La Vida Fit. De algunos de ellos seguramente tienen referencias por las palabras que comparten con nosotros. Así que el día de hoy quise invitar a cada uno de ustedes y les agradezco por estar aquí. Quiero empezar contigo, Julieta. Platícanos un poquito sobre ti y háblanos sobre la ansiedad desde tu perspectiva, por favor. Hola a todos. Es muy grato estar aquí con ustedes. Mi nombre es Julieta Ortega. El interés principal es la psicología deportiva, saber cómo el deporte se une tanto a la parte psicológica y justamente el deporte cómo ayuda a toda esta cuestión cognitiva. La ansiedad ahorita es algo que está afectando de manera general a muchas personas. Ahorita ha sido todo un desborde por la pandemia. Entonces yo quiero compartirles mi perspectiva desde la parte psicológica, el cómo poder detectarla y que justamente nosotros tengamos ya una preocupación general por la salud mental, no solo la física, sino también la de acá arriba. Ok, muchas gracias. Liz, ayúdame también presentándote quién eres y por qué estás aquí con nosotros el día de hoy. Hola, bueno, yo soy Lizeth Enzástiga, tengo 31 años, soy comunicóloga visual, he trabajado casi 7, 8 años en publicidad y bueno, yo estoy aquí porque yo sufro de ansiedad. Exactamente no sé desde cuándo la sufro, me la detectaron hace igual 7 años aproximadamente, entonces viví con ella mucho tiempo sin saberlo, entonces por eso estoy aquí, para contarles un poquito de cómo la viví, desde que no sabía que la tenía hasta que empecé a tratarla con el deporte. Perfecto, muchas gracias, Liz. Ana Paula, por favor, regálanos un poquito de tu presentación. Hola, buenas tardes. Yo soy Ana Paula Barrientos y bueno, mi perfil es de fisioterapeuta y como explica la profesión es atender a los pacientes desde el aspecto físico. No se puede apartar el aspecto físico del aspecto emocional y psicológico, por lo cual para mí es súper importante abordar a un paciente desde la forma más integral que se pueda. En algunos puntos los trastornos de ansiedad llegan a ser y a complicar la forma de vida de una persona como cualquier enfermedad crónica física.
Entonces, algunos de los síntomas que se presentan pueden ser aliviados por medio de un abordaje físico. Y eso es lo que yo les voy a compartir, algunas herramientas para tratarlo. Excelente, muchas gracias, Ana Paula. Ale, platícanos un poquito sobre ti, por favor. Hola, Cris, ¿cómo estás? Yo soy Alejandra, soy comunicóloga, trabajo en comunicación corporativa desde hace más de 8 años y soy fitness por afición desde hace aproximadamente 5 años y he aprendido a entrar en este mundo desde el tema de la alimentación, del ejercicio, y yo también desde el lado emocional he sufrido cuadros de ansiedad, sobre todo por el tema de la alimentación, ¿no? Entonces también desde ese lado yo les voy a platicar un poquito de cómo lo he vivido yo y cómo el ejercicio, la alimentación y todo el conocimiento te ayuda a superar estos cuadros, y desde la parte emocional, qué podemos hacer, qué nos ayuda, todo. Excelente, muchas gracias, Ale. Dani, a ti ya te conocemos mucho por las transmisiones que has hecho con nosotros. Platícanos un poquito sobre ti para que nos conozcan los chicos que nos acompañan. Bueno, hola, yo soy Dani, mucho gusto. Soy nutrióloga deportiva, me encargo precisamente de la parte de la nutrición enfocada al deporte, y el día de hoy vengo a acompañarlos para hablarles un poquito sobre cómo la alimentación nos puede desencadenar algunos trastornos de ansiedad o algunos cuadros de ansiedad, y al mismo tiempo cómo la ansiedad nos puede afectar para nuestra alimentación. Entonces vamos a hablar un poquito de ambas relaciones y de cómo funcionan bioquímicamente, y también qué podemos hacer para mejorar estas situaciones. Muchas gracias, Dani. Osvaldo, al final, no es menos importante, platícanos un poquito sobre ti y la información que tienes sobre la ansiedad, por favor. Claro que sí, Cris. Hola y saludo a mis compañeras y a la gente que nos está siguiendo en la transmisión. Mi nombre es Osvaldo, tengo 29 años, soy contador de profesión y maratonista con más de 4 años de experiencia. Y a mí me gustaría iniciar este tema platicando un poco de la definición de la palabra ansiar, que significa querer que la realidad sea diferente. Para ponerlo en palabras más coloquiales, queremos que nuestro cuerpo se sienta de una forma distinta a la como se está sintiendo de forma inmediata, pero como muchas veces eso nos llega a suceder, nos comenzamos a frustrar, a sentir amenazados y a tener miedo, y es ahí donde aparece la ansiedad. Y es muy fácil confundirla con el estrés, y es algo que me gustaría platicar un poco para aprender a identificarla bien y diferenciarla del estrés con la ansiedad. Excelente. Pues muchas gracias, chicos. Inicialmente, creo que cada uno tiene diferentes herramientas que puede aportar a esta conversación. Liz, ¿cuál ha sido tu experiencia? Me comentabas que desde hace tiempo sufres cuadros de ansiedad. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esta situación? ¿Cómo lo has resuelto? ¿Cómo te ha ido con ella? ¿Qué te ha dejado? ¿Qué has aprendido al respecto? Bueno, sí, como les comentaba, yo no sé exactamente desde cuándo sufro de ansiedad. Como que mi recuerdo como más lejano de tenerla es en la preparatoria adolescencia. Como que recuerdo mucho mis épocas de exámenes o de entregas. Era como un estrés como horrible que nunca supe manejar. Como que a pesar de que yo sabía que estaba como muy preparada para eso, como que siempre terminaba explotando, y me encontré muchas veces teniendo ataques de ira y llanto en medio de un salón de clases, y era como, no, qué oso. Ya sabes, como que en mi interior sabía que le estaba pasando como, o sea, que no estaba bien lo que estaba haciendo, pero yo no me podía controlar. Y mucha gente, por eso me gané como esta onda de, tienes un carácter horrible, o solo quieres llamar la atención, o cosas así. Entonces, pues más bien como que viví manejándola un poco, como que intentaba controlarla, o como que yo igual me decía de, ay, no, pues así es mi carácter, y pues sí, ni modo, así soy súper explosiva. Pero hace 7 años aproximadamente fue mi asesor de tesis el que me diagnosticó que tenía ansiedad. Él como que con algunas crisis que tuve, él fue el que me diagnosticó y me ayudó como a saber qué era lo que tenía. Sinceramente, como que nunca, o sea, como que nunca le di tanta importancia, porque en mi mente yo ya la había manejado durante 24 años. Entonces fue como, pues ya, o sea, como que no pasa nada. He vivido con ella tanto tiempo, supongo que está bien y es normal. Para mí era normal. Pero más bien con el deporte, cuando empecé a correr, como que me di cuenta que mis crisis de ansiedad como que bajaban. O sea, como que ya no me sentía tan frustrada todo el tiempo con todo.
O sea, cuando te digo que me frustraba con todo, es con todo. O sea, si se me caía una botella de agua, para mí era, o sea, no. Para mí era impensable que se me pudiera caer algo. Entonces, con el deporte, como que me empecé a dar cuenta que mis crisis de ansiedad empezaban a bajar. Como que me sentía como más relajada, como que no, en realidad tampoco tengo como un estudio de cómo funciona realmente, pero aprendí también a respirar. Ahorita con la cuarentena empecé a hacer yoga. Entonces, siento que también he aprendido un poco a controlar mi respiración con eso, me ayuda muchísimo. Entonces, pues, bueno, mi perspectiva del deporte es que pues, me ha salvado un poquito la vida, la verdad, el running y ahora el yoga. Muy bien, Liz. Para todos creo que el deporte se ha convertido en una herramienta de escape y en una herramienta justamente encontrar solución a diferentes problemas. Ana Paula, tengo entendido que tú nos puedes compartir información un poquito sobre lo que acaba de comentar Liz, el tema de la respiración, el tema de sabernos controlar, el tema de saber controlar estas manifestaciones físicas que son importantes y que a veces alteran nuestra calidad de vida. Platícanos un poquito sobre tu perspectiva, por favor. Exactamente, como expliqué hace ratito, pues todo lo que es la somatización de la ansiedad es que se vuelve física. Entonces viene esta alteración en los signos vitales, como es la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, y por eso se empieza a tener una sensación como de opresión en todos los sentidos, ¿no? Como de que no hay un escape. ¿Qué pasa cuando buscamos en la literatura las herramientas? Siempre te hablan de técnicas de relajación, y una de las pautas que te ponen para una relajación, además del movimiento, pues es la respiración. Pero ¿qué es una buena respiración eficaz, profunda? Es aquella que se realiza con el músculo específico de la respiración. Estamos acostumbrados a que siempre es inflar el abdomen lo más que se pueda, esa es una respiración profunda, pero una respiración de calidad va a ser diafragmática. No todo el mundo la hace bien y no todo el mundo la sabe enseñar, por lo cual, cuando ya nos especializamos un poquito en estas técnicas de relajación, sí es necesario una reeducación respiratoria. ¿Qué va a pasar con esta respiración adecuada? Bueno, pues todos los signos vitales van a bajar lentamente o van a más bien regularse lentamente. La frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la tensión muscular sobre todo. Y ahí entro yo otra vez un poquito en mi perfil. Obviamente, si tú sabes que eres una persona, ya detectaste estos red flags, ya detectaste estos síntomas, que era de lo que nos iba a platicar un poquito Jules, si tú ya lo detectaste, sabes que eres una persona que tiene que estar con un tono muscular relajado desde antes de que te dé la crisis, ¿no? Entonces vas a empezar a trabajar con tu musculatura, con patrones de movimiento, para que cuando venga esta crisis te dé con menor intensidad. Otros de los síntomas que presentan las personas con cuadros de ansiedad son parestesias, que son estas sensaciones de hormigueo, que de pronto pueden ser dolorosas y se llaman disestesias, y aparecen en miembros superiores, miembros inferiores, en tronco, en carita, en hombros, en cuello. Y esto es porque la tensión muscular es tanta que comprime de cierta forma los nervios. Entonces, leía que en algunos trastornos de ansiedad, lo que les da más miedo a las personas y causa su misma ansiedad son sus crisis, porque lo peor que presentan, lo peor que les hace sentir es su misma crisis, y tienen un miedo a tener crisis. Entonces, si tú ya tienes una musculatura preparada para pues, recibir con menos impacto la siguiente crisis, entonces vas a poder manejar por ahí un poquito mejor las situaciones. Ahora, en este tiempo de que se puso un poquito de moda aprovechar la cuarentena y ponernos a hacer ejercicio, hay gente que no sabía que sufría de ansiedad o que por ahora solamente está teniendo cuadros de ansiedad por la situación, y todos queremos empezar a movernos y entrar en esa onda de ser productivos, pero sí es muy importante tomar en cuenta que hay que prepararnos antes de iniciar el ejercicio, o prepararnos también si queremos intensificarlo un poco, ya que si no eres una persona con una musculatura preparada para empezar la actividad física y te lesionas y además le sumas un problema de ansiedad, pues te vas a sentir mucho peor de estar lesionado durante esta situación. Entonces sí les recomiendo mucho, obviamente, el prepararse primero
físicamente para después empezar con el ejercicio. Okay. Muchas gracias, Ana Paula. Creo que es bien importante esto, porque pues muchos encontramos, como lo decíamos ahorita, en el deporte, cierta herramienta, cierta válvula de escape, pero también a veces el mismo deporte nos puede llegar a generar ansiedad. Platicabas tú ahorita, Ale, justamente este tema. ¿Qué pasa con la comida, con esta situación de quiero entrenar, quiero estar fuerte, quiero ser una mejor persona, pero en la búsqueda de estos objetivos, en la búsqueda de tu mejor versión, de pronto también te ataca por ahí justamente ese fantasmita de un estado ansioso y que probablemente, ahorita como que compartas tu experiencia, pues te pueda tirar algunos objetivos o te pueda desarrollar algunas complicaciones en la búsqueda de esta versión. Platícanos un poquito sobre tu experiencia, por favor. Seguro. Pues mira, ahorita justamente también tomando un poco de lo que han hablado, tú empezaste diciendo, la ansiedad es un sentimiento, es una emoción. Entonces, justamente cuando tú te metes en todo este tema de la vida fit pero tengo que hacer ejercicio, pero tengo que comer bien, pero es que me gusta comer ciertas cosas que ya no puedo comer, ¿no? Entonces, a ver, desde mi perspectiva, la verdad es que el camino ha sido bien complicado, porque lo primero que tuve que aprender a hacer es aprender a comer, ¿no? Yo traigo un background, un pasado, en donde la comida es el centro de todas las emociones. Si estás contenta, comes, si estás triste, comes, si estás enojada, comes, y los recuerdos más bonitos que yo tengo con mi familia son con comida. Entonces, de repente, yo me pongo un objetivo, yo me pongo una meta, yo digo, yo quiero ser bodybuilder, yo quiero ser fitness, yo quiero competir en algún momento y quiero verme de esta forma. Pero tienes que tener ciertas cosas y tienes que dejar de hacer ciertas cosas. Entonces, te empieza a dar miedo tener miedo, porque ese que te empiece a dar miedo, tener miedo, te puede hacer caer en algo que no te haga llegar a tus objetivos. Ejemplo clarísimo, los atracones. Esos atracones que de repente dices, es que tengo hambre y llevo una semana comiendo perfecto, pero es que se me antoja una pizza, un chocolate, vas, te comes una pizza, 1 litro de helado. ¿Qué pasa? Eso es un ataque y después te sientes pésimo por lo que hiciste, ¿no? Entonces, creo que aquí una de las claves más importantes es, número 1, enfocar eso que tú estás sintiendo en un efecto positivo, ¿no? También lo decían ahorita, ok, me estoy sintiendo muy mal, me están dando ganas de comer, yo ya sé qué comer, bueno, intento cambiarle. O sencillamente lo que yo siempre he dicho, se me antojó una pizza, ok, me como 2 pedazos de pizza y mañana lo arreglo en temas de alimentación porque se vale, justamente para no caer en este miedo al miedo, ¿no? Y número 2 es justamente el ejercicio, ¿no? O sea, tal vez si en ese momento tienes una crisis, tal vez te pones a hacer una clase de yoga, o si no has entrenado, adelantas tu entrenamiento y buscas enfocarte en algo más, pero es bien importante identificar qué es eso que te está provocando, porque si te está provocando la alimentación o tus objetivos o el miedo a tener miedo, entonces hay que poner un freno y dar 2 pasos para atrás y aprender cómo solucionarlo desde antes. Me parece muy interesante, Ale, justamente porque pues se relaciona con lo que estamos platicando, ¿no? A veces, y escucho mucho la palabra miedo, pero miedo al miedo, ¿no? Miedo a que ya sé qué va a pasar y entonces eso me altera todavía un poquito más. Dani, desde la parte nutricional que ahorita nos comentaba Ale, justo esta situación de los atracones de comida, de esta situación en la que tengo una emoción y entonces como quiero generar un recuerdo bonito y entonces va a ser a través de compartir una comida. Desde la parte nutricional, ¿cómo los alimentos nos ayudan, nos afectan o nos pueden ayudar a prevenir no nada más tener cuadros de ansiedad, sino ya dejar de desarrollarlos? Porque entiendo que para muchas personas la ansiedad se convierte en problema cuando ya son cuadros muy recurrentes. En la situación de la comida, ¿cómo nos puede ayudar para que esto no sea pues tan frecuente? Bueno, Cris, principalmente yo creo que hay que empezar hablando sobre algo que mencionó Ale, que es que la alimentación no solamente es comida, la alimentación es un conjunto de factores, o sea, son emociones, son factores sociales, es nuestra familia, especialmente en México tenemos una cultura alrededor de la comida muy importante. Entonces, todo se relaciona con la comida. Queremos demostrar amor, lo hacemos mediante la comida. Queremos compartir algo con las demás personas y nos ponemos de acuerdo para comer. Entonces, es bien importante entender que la alimentación no solamente es comer y ya, sino que lleva otros factores atrás que también nos afectan mucho emocionalmente o nos alimentan mucho emocionalmente.
hay algo que pasa mucho cuando empezamos a hacer como ejercicio o actividad física, que es que a veces solemos entrar como en estas dietas restrictivas o empezamos a tener como ciertos miedos por algunos alimentos y eso nos empieza a generar ansiedad. Y la misma ansiedad nos genera, así como dijo Ale, otro tipo de trastornos que pueden ser desde atracones hasta trastornos de la alimentación incluso. Entonces, es bien importante, como dijo ella, poner pausa, identificar qué es lo que nos está pasando. Cuando nosotros llevamos una alimentación muy restrictiva, dejamos de lado muchos alimentos. Muchos de ellos incluso son precursores de algunos neurotransmisores que nos hacen sentir mejor. Entonces, la falta de ellos mismos nos hace como tener estos episodios, ya sea de ansiedad o incluso también de depresión. Se ha demostrado que las dietas restrictivas pueden llegar a también estar relacionadas con trastornos de depresión, otro tipo de trastornos mentales. Entonces, es bien importante saber que tu alimentación no te tiene que causar un problema, tu alimentación no tiene que ser algo por lo cual te tengas que preocupar, sino al contrario, también debería de ser como una especie de refugio o una especie de manera para hacerte sentir mejor. Ahora, ahí también hay que tener cuidado porque podemos llegar incluso a tener otro tipo de trastornos que son como estos, como de compensación, como de premiarnos, que ahí también nos puede llevar a otros trastornos. Entonces, es bien importante que nuestra alimentación esté compuesta de todos los nutrientes, que esté completa y que no nos haga falta nada, porque al final de cuentas, nuestro cuerpo también nos habla y nos dice cuando algo nos está haciendo falta. Excelente, Dani. Fíjate que me parece bien interesante esto, porque relacionando ya el tema de las emociones con el tema de la comida y el tema de otros sentimientos, me parece que aquí hay una constante, que es esta situación en la que a veces el ejercicio, en vez de resultar benéfico, no nada más para nuestro cuerpo, se convierte en un elemento que nos restringe el desarrollo mental, ¿no? A veces entrenamos tanto nuestro cuerpo que desarrollamos ciertos cuadros, como decía Ale, tengo hambre, o sea, disfruto mucho la comida, entonces de pronto saber que no puedo comerme ese helado de chocolate porque va en contra de mis objetivos, pues ya me generó ahí otro trastorno. Como tú lo mencionas ahorita, es importante esta situación de, pues también reconocernos el trabajo, pero muchos lo llevamos a, pues ya hice dieta toda la semana, entonces el domingo me voy a comer 2 pizzas, voy con las hamburguesas y en la noche alitas. Y se convierten en ciertos parámetros que nos van permitiendo llegar o no a los objetivos y que al final de cuentas mucha parte de la ansiedad es esto, ¿no? El cumplir con ciertos objetivos o no cumplirlos. Baldo, platícanos tu experiencia con este tema y lo que has escuchado con las otras chicas que han hablado del tema. Así que regálanos un poquito sobre la información que tú nos puedes compartir. Claro que sí, Cris. Mira, es muy interesante todas las cosas que han comentado y a mí me gustaría ejemplificarlo, como lo comenté en un inicio, en diferenciar la ansiedad del estrés, porque es muy delgada la línea y se puede confundir cuando se presenta, ¿no? Y hay que mencionar que el estrés es la respuesta automática que tenemos ante una amenaza externa y nosotros valoramos si tenemos los recursos o las herramientas necesarias para afrontar esa amenaza. Y cuando no las tenemos o sentimos que no nos van a alcanzar, es cuando el estrés se presenta de manera más aguda. Por otro lado, la ansiedad es la respuesta fisiológica que tenemos ante una amenaza, pero a diferencia del estrés, la amenaza es interna. ¿Y a por qué me refiero a interna? Porque va desde nuestra percepción o inclusive desde anticiparnos al problema más que del problema en sí. Y me gustaría poner un ejemplo para dejarlo un poco más claro. Actualmente está programado el Maratón de Buenos Aires para realizarse el 20 de septiembre. Y vamos a poner de ejemplo un maratonista que ya tiene todos los gastos pagados, ¿no? Viaje, transporte e inscripción. El estrés se va a presentar en cuanto la organización del maratón anuncie que lo cancela por el caso de la pandemia. No es información oficial, aclaro, es solo una suposición. En caso de que anuncien que se cancela el evento, el maratonista va a presentar ese estrés, ¿no? De ya invertí todo mi dinero, ¿cómo lo voy a recuperar? ¿Voy a poder cambiar mi vuelo? ¿Qué va a pasar con todo el tiempo que estuve entrenando? A diferencia de la ansiedad, el maratonista que empieza a presentar cuadros de ansiedad, en estos momentos ya está preocupado. Aunque aún no hay un anuncio oficial de que el maratón ya está cancelado, él ya está pensando en qué va a hacer cuando anuncien que se va a cancelar, ¿no? Entonces empieza a preocuparse de qué va a hacer con su dinero, qué va a pasar con todo el tiempo que entrené, por qué me pasa esto a mí, siempre me pasan cosas malas a mí, y empiezan a generar todo ese tipo de ideas sin ni siquiera el problema
ha llegado o ni siquiera sabemos que va a llegar. Otro punto para diferenciarlo muy importante es que el estrés se elimina o desaparece cuando el problema es resuelto. Siguiendo en el mismo ejemplo, si el maratonista se presenta con este problema, habla con la aerolínea, con el hotel, le cambian los vuelos, el hospedaje y la organización del maratón le respeta su inscripción para el siguiente año. En ese momento el estrés desaparece porque ya se resolvió. Y en el caso de la ansiedad, aunque tuviese esas mismas respuestas, el maratonista va a seguir preocupado porque va a estar pensando en qué tal si va a haber un rebote de la pandemia, qué tal si más adelante lo cancelan. Como a mí siempre me pasan cosas malas, seguramente lo van a cancelar o si voy me voy a contagiar. ¿Qué quiere decir? Que ese es un cuadro de ansiedad que aunque el problema ya está resuelto, aunque ya lo superaste, sigues con la preocupación o con el miedo de que algo malo te puede llegar a pasar. Entonces, es una forma muy clara que podemos llegar a identificar si es estrés lo que estamos presentando o es ansiedad, y eso lo podemos llevar a cualquier ámbito de nuestra vida. Fíjate que eso que comentas es bien importante porque creo que muchos de los corredores que teníamos ciertas carreras planeadas o ciertas competencias ya organizadas, ¿no? Como tú dices, viaje, alojamiento, toda la logística, de pronto ni siquiera sabemos y el estrés que nos genera esto, pues a veces no sabemos si es generado realmente por la competencia, la cancelación o porque no vamos a poder cumplir un objetivo que nos hayamos planteado. Y creo que es súper importante. Julieta, estábamos platicando justamente que hay una sincronía en todos los temas que tienen que ver con la palabra miedo. Miedo a tener miedo, miedo a decisiones que no dependen de nosotros, miedo a cosas que no vamos a poder controlar y también manifestaciones físicas de cómo lo podemos hacer. Pero desde tu perspectiva, que vas a hablar acá de la mente, ¿cómo afecta estos cuadros a las decisiones que tomamos o qué información nos puedes compartir al respecto? Y bueno, desde mi perspectiva, como es el miedo, la diferencia principal entre la ansiedad y miedo es que la ansiedad sí es una señal de alerta, es necesaria, como tú bien lo comentabas, pero generalmente no sabemos qué la causa. No sabemos qué estímulo hace que, como un fosforito, esto se encienda. No sabemos lo que ocurre justamente en una persona ansiosa que pueda sentir esta sintomatología, que puede ver desde las palpitaciones, que se ponga rígida de sus extremidades. Eso es lo malo, digamos, que de la ansiedad. No tenemos un estímulo específico que la puede desencadenar. Ahorita, recopilando toda la información de mis compañeras y mi compañero, sí es importante también aquí tener una perspectiva de qué es un trastorno de ansiedad y qué es tener ansiedad. Porque ahorita está muy escuchado de que es que tengo un trastorno de ansiedad. ¿Cómo lo sabes? Yo lo voy en la parte de, así como muchos dicen, ve con el nutriólogo, ve con tu preparador físico, ve con un psicólogo. Porque si tú ya te estás diagnosticando ansiedad y más como un trastorno, ¿cómo se puede ver que justamente hay un trastorno? Porque necesitas que pases 6 meses con las mismas características de la sintomatología para poder decir que lo tengo. Entonces ya siento que hay mucha información donde empiezan a decir que es que yo padezco de ansiedad, yo padezco de esto, cuando puede ser justamente el estrés, puede ser justamente miedo, porque tenemos estímulos muy fuertes y muy precisos. Miedo porque ya perdí el trabajo, miedo porque no puedo ir a entrenar, por ejemplo, o me causa el estrés el no ir a entrenar, pero son estímulos que detectamos. Y en la ansiedad puede ser más como en la noche me aparé, tengo la sintomatología, ¿por qué? ¿Qué lo desencadenó? Pero justo creo que es importante también darle una perspectiva de que debes ir con tu psicólogo o debes tú ya ir con un especialista en la salud mental para poder tú decir, esto es lo que tengo o esto probablemente pueda tener, pero no como ahorita siento que es, ya lo tengo, ya tengo ansiedad, ya soy una persona ansiosa, ya soy una persona con estas características y tal vez no sea de esa parte. Tienes toda la razón, Julieta, porque pues es muy común que ya todos somos todólogos y entonces nos metemos a Google y de pronto lo que vemos es cuadros de ansiedad, sudoración y empezamos a sudar. Dolores de cabeza y entonces nos empieza a doler la cabeza y te da hambre y de pronto tenemos el refrigerador a un lado y vamos a comer. Entonces nos convertimos en psicólogos de nosotros mismos y como tú lo dices, ¿no? Nos diagnosticamos y lo peor de todo, nosotros nos damos el tratamiento y todavía peor, nos damos de alta, ¿no? Es decir, pues es toda una sintomatología y es toda una cadenita que de pronto nos va ahí
generando muchísima ansiedad, muchísimo estrés, muchísimo miedo, todas las sensaciones, todas las emociones que de pronto intervienen en esto. Chicos, me quedo ahorita con lo que han comentado y lo he repetido en varias ocasiones. Todos han hablado en cierta medida sobre el miedo, ¿no? El miedo a no entrenar, a no comer bien, a no cumplir objetivos, a no poder ir a cierta competencia, a no saber qué es lo que me está pasando, el miedo a, en este caso, a lo mejor un virus desconocido y tener cierta incertidumbre de salgo, no salgo, etcétera, etcétera, mi familia, mis amigos y toda esta situación. Otra cosa que se ha repetido también y que lo hemos platicado en otras ocasiones en el blog es el tema, y súper importante, de la asesoría con personas profesionales que lo saben. En este caso tenemos desde la perspectiva de nutrición, desde la perspectiva fisiológica, que nos pueden ayudar con temas de respiración, y desde la perspectiva psicológica, que nos puede ayudar también a determinar si realmente nuestros cuadros de ansiedad. Vamos a hacer una pequeña pausa y me gustaría que al regresar platicáramos justamente sobre estas situaciones. ¿Cómo identificar esta forma en la que a veces la ansiedad realmente no es ansiedad? ¿Cómo identificar que tenemos miedos que tal vez no están justificados o que tal vez sí están justificados y que no los estamos atendiendo por las razones adecuadas? Y lo vamos platicando para desmenuzar el tema un poquito, ¿les parece? Ok, chicos, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos para platicar sobre el tema de la ansiedad. Bienvenidos de vuelta. Tomando como referencia, lo que platicamos en el primer bloque, me gustaría platicar inicialmente en esta etapa sobre los síntomas. Algunos de ustedes comentaron que muchos a veces tenemos cuadros de ansiedad que ni siquiera lo son, que muchos a veces identificamos ciertos síntomas que los leímos en internet y entonces ya pensamos que tenemos un cuadro de ansiedad o que ya somos unas personas ansiosas. Dos de ustedes platicaron que lo han sufrido, Ale y Lisette. Me gustaría platicar con ustedes al inicio de este bloque sobre cuáles han sido los síntomas que ustedes han identificado como parte de estos cuadros de ansiedad, para que podamos ir definiendo si de verdad sufrimos un cuadro de ansiedad o se deben a otras situaciones. Liz, me gustaría empezar contigo. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas? Tú que dijiste que desde la adolescencia lo has identificado. ¿Cuáles son los síntomas más representativos que has tenido y que de alguna manera te han llevado a considerar que eres una persona que sufre de ansiedad? Creo que el que más como he logrado identificar, como el que tengo mucho más presente, es el sentimiento de que algo no está bien. Como cuando la gente presiente, o sea, bueno, como que lo relaciono un poco a eso, cuando la gente dice, ay, como que dejé, no sé, algo prendido o así, como que a mí de repente me llegaban o me llegan estas como sensaciones de que, wow, algo no está bien, como que tengo que parar completamente. Incluso cuando estoy como acostada en mi cama, de repente es como esta sensación que me levanta como de, uy, párate tantito porque algo no está bien, pero no sé exactamente qué. O sea, y muchas veces no sé qué lo detona, muchas veces, a veces sí, pero muchas veces no supe qué lo detonaba. O, pues sí, o sea, esa es yo creo que la que más tengo presente, el sentimiento de que algo no está bien y no sé si es con mi cuerpo o alrededor. Ale, en tu caso, ¿cuáles han sido los síntomas que te han llevado a pensar que tienes este problema con los cuadros de ansiedad? Pues mira, la verdad es que he tenido diferentes niveles. O sea, el nivel más sencillo es desde empezar a pensar en comida, empezar a pensar en qué comí, en qué me falta comer, en qué no he comido y qué consecuencias va a tener lo que tengo hasta el grado de perder el sueño, ¿no? De yo ya haber comido todo lo que había tenido que comer en el día según mi dieta, según mis requerimientos, pero necesitar comer más y perder el sueño, como por este sentimiento, hasta el grado de llegar a tener crisis con entumecimiento de manos, incluso se me entume la lengua, se me acalambran las manos, he llegado a tener 2 o 3 veces muy puntuales que no sé cómo se dice, me entumo y me acalambro, y ahí me quedo. Julieta, desde tu parte, ¿nos puedes ayudar con identificar los síntomas más comunes que pueden hacer que una persona defina cuadros de ansiedad? Y si en este caso, tanto Ale como Liz cumplen con alguno de estos requerimientos para decir, tengo ansiedad, necesito tratarlo, necesito consultarlo con un profesional. Sí, por ejemplo, de la parte de la ansiedad existen diferentes tipos de ansiedad. O sea, unos hablamos como de ansiedad y ya creemos que es todo. Hay fobia social,
Hay TAC, que es trastorno de ansiedad generalizada, hay crisis de pánico, existen diferentes tipos de. Pues la prueba más común o la general es el inventario de ansiedad de Aaron Beck. Este se creó en 1988. Son 21 ítems. Estos 21 ítems los vas a estar tú contestando a tus síntomas de una semana. Ojo, no quiero que se lo vayan a aplicar y digan, sí, tengo esto. No, igual, por favor, vayan con un especialista. Pero, por ejemplo, ahí vienen divididos en 4 factores que los voy a leer y cito tal cual que es el neurofisiológico, el autónomo, el de pánico y el de subjetivo. Esta prueba va a poder categorizar los síntomas más prevalecientes en la persona, ya sean sus pensamientos rumiantes, que es de, me va a salir mal, esto ya lo hice mal, probablemente va a pasar, esto va a ocurrir, o sea, eso es lo que va a identificar. O puede ser sudoración, pueden ser las palpitaciones, puede ser el debilitamiento de las piernas. Va a existir diferentes síntomas y característicos en las personas, pero al decir ansiedad, ok, tienes ansiedad, ahora veamos de qué tipo y ahora veamos tus síntomas y a partir de ello vamos a darte tu tratamiento. Ahorita lo comentaba Alejandra, ella tiene un tipo de ansiedad diferente al de Liz. Ella es con el de comida, o ella está pensando en comida. Esta Lizeth está pensando en una cuestión de que algo va a salir mal o me tengo que parar. Entonces ahí vemos la diferencia y justamente hay que aprender a identificarla, tratarla y en primera diagnosticarla. Baldo, en tu caso, ahorita que platicabas sobre este tema del maratón y decisiones que todavía no pasan, perdón, situaciones que todavía no pasan, pero que ya nos alteran, ¿en tu vida profesional o personal has sufrido este tipo de situaciones? Y como ahorita lo dice Julieta, ya identificando algunos síntomas, ¿consideras que has sufrido cuadros de ansiedad, no nada más motivados por el running, sino por situaciones ya particulares? Quiero ser honesto contigo. Digo, me importaba mucho este tema de identificarlo sobre el estrés o cuadro de ansiedad, ¿no? E inclusive estuve platicando con muchas personas que ya fueron diagnosticadas con el trastorno de ansiedad y me he dado cuenta que lo que yo sufro es estrés, no sufro ansiedad, en base a sus experiencias, ¿no? Y aquí sí quería recalcar mucho que ellas me contaban como parte de su experiencia y ya será algo que Liz podrá confirmarlo y esta Julieta me ayudará a dar esa recomendación que a veces para las personas que están sufriendo estos cuadros de ansiedad les es complicado el transmitirlo a sus seres queridos o a las personas que los rodean. E inclusive les cuesta trabajo el reconocer que están atravesando por un problema así. Y eso complica el que puedan acercarse a alguna ayuda profesional, lo cual es importantísimo porque como bien lo dice Julieta, si no tienes la guía o la asesoría profesional, no vas a saber de qué forma es la idónea o la correcta para abordarlo y empezar a controlarlo. Porque al final del día es un trastorno mental que puede derivar en algo físico que daña a tu cuerpo o a tu salud. Permíteme, Julieta, antes de que respondas a esta situación que comentó Osvaldo, preguntar con Ana Paula. Habla Osvaldo justamente sobre el tema físico. Tú hace ratito platicabas que hay ejercicios, que hay herramientas y que hay diferentes tipos de maneras en las que nosotros podemos controlarnos. Tomando como base lo que comentó Ale, lo que comentó Liz sobre la situación de cuadros de ansiedad ya identificados, desde la perspectiva fisiológica, ¿cómo podemos nosotros ayudarnos a, tal vez si no hay nadie con nosotros que nos pueda escuchar, atender o darnos algún tipo de auxilio, cómo nosotros podemos identificar ciertos elementos que nos pueden ayudar desde la parte física a controlarnos y a tratar de no sufrir este cuadro que nos lleve a tomar decisiones equivocadas? Pues la respiración es como herramienta principal. Pues yo he usado un poquito más, pero todo a nivel cognitivo, todo a nivel cerebral, es algo que tenemos que automatizar un poquito. Por eso yo hablaba de la reeducación respiratoria, porque es algo que se entrena antes, como cualquier otra cosa, para que en el momento en que venga la crisis seamos capaces de hacerla eficazmente. Obviamente, si estás en una crisis va a ser un poquito complicado que te pongas a pensar, aparte de esos pensamientos negativos que tienen, ¿cómo voy a hacer para que se me pase, no? Y cómo tengo que hacerlo. Es algo que se tiene que automatizar con entrenamientos precisamente, pero son muy enfocados en la respiración. Ahora, es completamente diferente, como han explicado todos, la parte del estrés y de la ansiedad.
muy específicos de la fisioterapia, nosotros tenemos ciertas herramientas como lo son las técnicas de Jacobson, técnicas de Feldenkrais, de Alexander, que hablan de rutinas de entrenamiento. Son movimientos suaves, nada forzados, que ayudan al cuerpo, digamos, a alcanzar su máxima movilidad. Dani, desde la parte nutricional, ahorita que están comentando sobre este tema, ¿hay algo alguna dieta, algunas recomendaciones específicas para que podamos tratar de controlar este tipo de situaciones que alteran nuestra calidad de vida? ¿Tú como profesional también puedes ayudar a identificar este tipo de situaciones o necesitas tal vez que primero lleguen con una definición perfecta de sí, tengo ansiedad y necesito a través de la comida tal vez solucionar este problema? ¿Qué nos puedes compartir al respecto de esto? Bueno, nosotros podemos identificar ciertos miedos hacia la comida o ciertos miedos hacia determinados tipos de alimentos. Sin embargo, sí es bien importante que acudan con un profesional, en este caso psicólogo, psicóloga, psiquiatra, para que nos ayude a diagnosticar como tal el problema, pero sí nosotros podemos identificar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en el caso de Ale que nos estaba comentando, puede haber ciertas ocasiones en las que el mismo miedo como a fallarte a ti mismo, a no cumplir con tus objetivos, a que es que ya me pasé de mi dieta, de los requerimientos, eso mismo hace como desencadenar en tu cuerpo una situación de estrés o de ansiedad que el mismo estrés y ansiedad va a producir o va a provocar que te den ganas de comer algo. ¿Por qué sucede esto? Es básico como de supervivencia en el cuerpo. O sea, el cuerpo identifica que hay como una situación de peligro. Nosotros no le podemos decir que la situación de peligro no es algo que nos vaya a matar en ese instante, sino que más bien nuestra situación de peligro es más como fallarnos, como que tenemos miedo a ciertos alimentos, etcétera. Entonces él solo identifica que algo está pasando, que algo nos está poniendo en peligro y lo que va a hacer siempre va a intentar como preservar estas reservas, ya sea reservas de grasa, reservas de energía, para que nosotros en periodos en los que nuestra vida esté en peligro, pues tener como armas con las cuales poder reaccionar. Entonces, ante estas situaciones, el cuerpo nos empieza a pedir ciertos alimentos también, como carbohidratos, cosas dulces, a lo mejor pueden ser cosas como con más grasa, y es muy característico de las personas. Normalmente, yo las he visto como que se dividen en dos partes. Las personas que por ansiedad o por atracones se van por lo dulce o por las que se van como por lo salado. Y ahí es bien importante identificar cuál de los dos es para saber cómo le vamos a llegar. Ahora, sí hay ciertos alimentos que nos ayudan como a tener un balance un balance permanente en nuestro cerebro de ciertos neurotransmisores. Se ha visto que las dietas que contienen pescado, que contienen aceites, ácidos grasos esenciales, que contienen zinc, magnesio, vitamina E, vitamina D, o sea, la clásica dieta mediterránea, que así se le llama, nos ayuda mucho con la salud mental o nos ayuda a prevenir ya sea trastornos de ansiedad, de depresión o incluso otro tipo de trastornos mentales. Entonces, es bien importante saber que nuestra dieta cumple con todos estos requerimientos para que por ahí tengamos con qué ayudarle a nuestro cerebro a mantenernos como más tranquilos. Sin embargo, sí es súper importante que nuestra dieta misma o nuestro mismo régimen u objetivos no nos estén predisponiendo a tener algún episodio de ansiedad o desarrollar miedos a ciertos alimentos, porque entonces se convierte en un círculo que es interminable, que no podemos cortar, o sea, hasta que nos demos cuenta cuál es la raíz del mismo. Julieta, Dani acaba de comentar algo bien importante, que es el tema de acudir con un profesional. A veces nosotros mismos identificamos ciertas situaciones que por conocidos, por familiares, por nuestra pareja o por alguna persona en particular, de pronto decimos, él tiene ansiedad y como yo sufro lo mismo, también entonces sufro de esta misma situación. Y ya le comentaba también algo al principio y que lo retomó Dani ahorita y me gustaría que lo comentaras, el tema de fallarnos a nosotros mismos. Todas las personas que estamos de alguna manera inmersas en el mundo del deporte, ya sea amateur o tirándole un poquito más a la parte profesional, generalmente nos basamos en objetivos y no cumplir estos objetivos nos puede llevar a desarrollar diferentes situaciones. Estrés, ansiedad, miedo, ganas de renunciar, ganas de decir, ¿sabes qué? Se acabó, no veo resultados con la dieta, no pude correr al tiempo que yo quería, mi maratón no lo pude terminar, etcétera, etcétera. Desde tu perspectiva, ¿cómo podríamos encontrar algunas maneras para solucionarlo, para tratarlo o simplemente para identificarlo y perder el miedo a ir con un psicólogo y decirle, ¿sabes qué? Tengo estos cuadros, ayúdenme a identificar si tengo ansiedad o qué es lo que pasa. Ok, voy a contestar lo tuyo, lo de Osvaldo y lo que hemos ahorita justamente como un complemento global. Primero,
es autoconocimiento. Siento que en la cuestión mental siempre dejamos de la mano a todos los demás. De que, es que fulanito me dijo que tengo tal, fulanito me dijo que tengo tal, pues es que esto me va a servir. Cuando uno no aprende a conocerse a sí mismo. Primero sería el autoconocimiento, saber tus patrones, tu sintomatología. Alejandra los tiene bien específicos, esta Lisette los tiene específicos. Entonces, uno, conocerse. En la parte 2, justo, ¿cómo lo transmitimos? O sea, ¿cómo transmitimos que tengo ansiedad, tengo miedo, tengo estrés? ¿Cómo logramos que la otra persona lo conozca? Esta parte es muy compleja porque nosotros hemos puesto a la psicología como un tabú. Si vas al psicólogo, estás loco. Eso es la mayoría de las ocasiones donde dicen, si vas al psicólogo ya es tu último recurso. Primero vas con el familiar, luego vas con las flores de Bach, luego vas con el tarot, luego, o sea, hacemos muchas situaciones que no es científico. Vamos a lo empírico. Entonces, esta parte yo la quiero rescatar en que justamente el psicólogo es el que te va a dar las herramientas para que tú las sepas usar y lo sepas transmitir. Esto es una psicoeducación. La psicoeducación te va a dar las herramientas para que tú puedas atacar justamente lo que tú estés padeciendo. Porque ahorita, por ejemplo, un corredor o una persona del fitness van a tener las mismas o las parecidas sintomatologías porque quieren sus objetivos, pero va a ser diferente un corredor. Tal vez el corredor pueda decir, bueno, yo puedo correr, pero el de fitness va a decir, pues sí, pero yo no tengo mis pesas o yo no tengo mi equipo. Entonces, ahí son específico lo que va a pasar cada uno. Luego también el entrenamiento. Ya lo que pasa igual con las dietas. Ya bajé los 5 kilos, ya no voy a hacer dieta, puedo comer lo que yo quiera. Entonces, cuando nos sentimos bien, decimos, ya pasé mi ataque de ansiedad, ya estoy curado o ya estoy bien, ya no necesito más ir al psicólogo, ya no necesito darme seguimiento, y eso también es una parte importante, que al igual que como nosotros nos enfocamos en que tengamos los objetivos o tengamos un seguimiento de nuestro peso, un seguimiento de nuestras metas, también lo tengamos en un seguimiento de salud mental. Ahora sí que la única idea que puedo dar o la única recomendación es, si se sienten con síntomas como esto de las palpitaciones, sudoraciones, cambios de humor muy drásticos, y me refiero a llorar descontroladamente, gritarle a las personas que están a tu alrededor, acudan justamente a un psicólogo para que ellos le apliquen las pruebas necesarias y que les den un tratamiento adecuado. Lo que dice Ale, lo que dice Lisette, son factores protectores. Nos protegemos por la comida, por el ejercicio, y eso nos ayuda, digamos, a controlar la ansiedad, pero no está curada. Ale y Liz, quiero preguntarles, con lo que hemos escuchado y lo que han platicado los demás panelistas, en su caso que tienen ciertos síntomas identificados, Liz primero, Ale, ayúdame después, ¿han tratado, han acudido con un profesional para poderlo solucionar de alguna manera? ¿Qué recomendaciones les han dado? Y brevemente platíquenme en su desarrollo deportivo cómo el estrés o la ansiedad o estas situaciones de cuadros en los que no sabemos qué es lo que está pasando con nosotros ha afectado su rendimiento como tal. Liz, regálame por favor un poquito sobre este tema. Bueno, yo acudí justo cuando se me detectó. Como les comentaba, el que lo detectó fue mi asesor de tesis, él es psicólogo, entonces como que me empezó a tratar, él fue el que me empezó a tratar, y sí, pero sinceramente después de eso lo dejé, y como que un año seguí como que volví a recaer a lo mismo, y después fue que encontré el deporte, fue yo que empecé a hacer deporte, que me empecé como a, pues a ver que me ayudaba, como que ya no estaba como con tanto estrés, que ya no tenía estos como subidas y bajones de emociones. Entonces, bueno, creo que, bueno, como a muchos, nos ha ayudado muchísimo el deporte, aparte de ser, ahora soy como muchísimo más consciente de mi cuerpo, como cuando me duele algo, como que sé, bueno, lo atiendo luego, en cuanto algo me incomoda, ya lo atiendo luego. Creo que es lo que el deporte me ayuda muchísimo, como a ser más consciente de mí, de lo que consumo en cuanto a lo que veo, a lo que leo, a lo que escucho, a la gente que sigo en redes sociales, a la gente a la que me rodeo. Para mí ha sido como muy importante como eso, identificar qué es lo que a mí me afecta o pues sí, me detona como estas crisis.
Entonces, pues, no sé, desde ahí mi perspectiva del deporte. Ale, en tu caso, ¿cómo ha sido esta situación de cumplir objetivos y tal vez verte afectada por esta situación de sentirte ansiosa por la comida? Sí, mira, yo he acudido a 3 vías bien importantes. La número 1, sí, en algún momento he ido con psicólogos, con profesionales, justamente por y algunas otras cosas. O sea, algo que dicen bien importante, tú no necesitas estar loco para ir con un psicólogo, ¿no? O sea, de verdad a veces es el mayor error que comete la gente, y cuando vas con un psicólogo, o sea, es un proceso de autoconocimiento padrísimo que te ayuda para tal vez para lo que tú fuiste y para un millón de cosas más. Esa fue la primera. La segunda, asesoría nutricional 100%. Aprender a comer. Aprender qué necesitas, cuándo lo necesitas y cómo lo necesitas. Por ejemplo, yo, justamente estos ataques, como decía Dani, son por lo dulce. A mí me dan por lo dulce 100%. Entonces sabemos que en mi dieta ya lo tenemos bien identificado. Por las tardes es cuando yo puedo empezar a tener como esta ansiedad. Entonces en las tardes es cuando como cosas dulces. Y de todas maneras, yo ya sé y tengo como mis trucos, ¿no? De cierta comida que tal vez es muy dulce y que no tiene ese aporte calórico tan alto como pudiera ser comerme un chocolate Snickers, ¿no? Tengo mis chocolates sin azúcar, o tengo ciertas salidas que sé que pueden, que tal vez no me aporten tanto y que no me puedan afectar tanto en mis objetivos. Y la verdad es que sí ha sido un camino de subidas y bajadas. Yo empecé en el tema de bodybuilding, el tema fitness desde hace aproximadamente 5 años, y hasta el día de hoy les digo, yo todavía no he logrado ese objetivo que yo estoy buscando porque han sido subidas y bajadas, sobre todo por el tema emocional. Pero poco a poco hay que ir aprendiendo y no desesperarse. Es un tema 100% de autoconocimiento. Ana Paula, desde la perspectiva fisiológica que tú manejas, ya hablamos que esto afecta emociones, que esto afecta la parte de la comida, de la parte de las decisiones. En tu caso y con lo que nos compartiste hace rato, ¿cómo y dónde podemos encontrar a un profesional que nos pueda ayudar desde la parte fisiológica a resolver este tema? ¿Hay también algún síntoma específico, no sé, respiración agitada, algo que se manifieste físicamente que nos ayude a identificar, sabes que yo tengo que atender esta situación? Sabes, ahorita por todo lo que he estado escuchando, todo lo que han estado aportando desde sus diferentes perfiles profesionales, eh, realmente nada más escuchar al paciente. O sea, ahorita yo estoy escuchando si llega un paciente que me dice que frecuentemente tiene esta sensación, como lo que decía Ale, de entumecimiento, que de repente siente parestesias, que de repente siente la lengua dormida, porque algunos de estos síntomas que ustedes presentan son también signos de eventos vasculares cerebrales, de algunas alteraciones nerviosas. Entonces, si alguien llega conmigo y me dice, yo de repente tengo esto desde hace 6 meses, pues yo voy a saber referir, ¿sabes qué? A lo mejor tienes algún trastorno de ansiedad. Yo ya sé ahora en este momento que tiene que ser a partir de cierto tiempo, que tiene que cumplir ciertos requisitos para yo poder, digamos, referirlo a un psicólogo. De la misma manera, hay gente que nos busca que son ya un poquito deportistas de alto rendimiento o igual que están iniciando, se lesionan y de repente te comentan, no, es que la dieta es muy difícil y de repente lo que nos decía Ale, ¿no? Atracones o eso, me cuesta mucho trabajo. Entonces, como que por mi parte nada más saber referir y saber identificar ya ahora con estos criterios qué sí cabe y qué no cabe en un cuadro clínico de una persona que lo sufre. Y ya ahora sí, pues apoyarlo un poquito con todas estas técnicas que pueden repetir en su casa. No es necesario como estar acudiendo propiamente conmigo, pero sí como profesionales también yo creo que de cada parte saber referir y también tomarlo muy en cuenta porque no es algo que, a pesar de que sí estamos muy conscientes que todo lo físico nos afecta emocionalmente y que todo lo emocional nos afecta de forma física, porque todo se somatiza, no siempre estamos como que muy al pendiente, ¿no? Entonces, yo me llevo esto de aquí, saber diferenciar entre un estrés, entre un TOC, a lo mejor entre una crisis de ansiedad o una ansiedad como respuesta normal. Baldo, quiero preguntarte, con base en lo que hemos estado platicando, y recuerdo una de las últimas columnas que publicaste en el blog sobre ayudar a las otras personas, ser voluntario. En este caso, ¿a ti te dieron alguna asesoría o alguna manera como para, si ves a alguien que está de pronto con algún cuadro, ansiedad, estrés, algún trauma, etcétera, etcétera,
¿cómo podemos acercarnos a esta persona para ayudarlo a tranquilizarse, a calmarse, a decir, a ver, vamos a identificar ciertas situaciones y de aquí hacia adelante? Mira, la primera indicación que nos dieron, sí nos dan una capacitación muy rápida, pero la primera indicación es si se puede mover la persona que esté sufriendo el problema, eso depende, ponerla en una zona segura, ¿no? Donde no corra algún peligro extra del que esté sufriendo y buscar a un profesional. O sea, nosotros no podíamos actuar de forma empírica, ¿no? Porque al final del día no somos doctores, no somos psicólogos, entonces no podíamos actuar porque no sabíamos si a lo mejor el acomodarle el tobillo o colocarlo de cierta forma lo fracturábamos más del corredor, ¿no? Entonces era la primera indicación, tratar de acordonar la zona, de resguardar la zona y buscar ayuda profesional al médico más cercano o al especialista o al de seguridad más cercano. Y esto relacionado con este tema es exactamente lo mismo y me gustaría aterrizarlo porque precisamente las personas con las que hablaba externaban mucho eso, que falta mucha conciencia socialmente. Y a veces nosotros podemos ser testigos de otra persona que está sufriendo un cuadro de ansiedad o que presenta síntomas de ansiedad y es tan fácil descalificarlo como decir, quiere llamar la atención o está deprimida porque la dejó el novio. Y no nos damos cuenta que con ese tipo de palabras le podemos hacer más daño a la persona que ayudarla, ¿no? Y creo que es parte de la desinformación o la falta de conocimiento que tenemos. Entonces, ojalá y este espacio sirva para concientizar a todos y saber que si el día de mañana nos presentamos con alguno de estos síntomas con nosotros mismos o gente que nos rodea, pues no tomarlo a la ligera o no empezar a hacer juicios tan banales, ¿no? Julieta, estamos coincidiendo en que es muy importante acudir con un profesional. En este caso, una pregunta muy directa y me gustaría que de manera muy breve nos ayudes a responderla. ¿Cómo nosotros podemos llegar con un psicólogo para decirle, tengo esa situación, qué hacer? Es decir, muchos a veces tenemos miedo a hablarlo, lo hemos platicado aquí ahorita, ¿no? Esta parte de comunicarlo a veces se convierte en algo muy complicado. ¿Cómo nosotros podemos llegar con una persona profesional para decirle, necesito ayuda con esta situación? Creo que aquí la respuesta más sincera que puedo decir es dejar que el psicólogo te escuche, porque creo que hemos vivido con la idea de que vamos a llegar y nos va a leer la mente y ya va a saber qué tenemos. No, o sea, y aquí justamente lo que tú sientas, compártelo. Tengo miedo, siento que todo me sale mal, estoy deprimido porque me dejó mi pareja. Saber que el psicólogo no va a juzgarte, no va a llegar y te va a decir, bueno, no es un consejero, no es un amigo, es alguien que ya ha estudiado y tiene una formación para poder entender lo que te está pasando. He recibido mucho ese tipo de preguntas de ¿cómo llegas con el psicólogo? Pues tú no llegas con el médico y le dices, pues yo creo que necesito ibuprofeno. No, tú dejas que el doctor dé su diagnóstico. Entonces creo que vas con el psicólogo y justamente te abres a él. Es muy difícil, lo sé, pero por ejemplo, ya cuando estás con él, no decir, bueno, voy bien en mi vida, por algo vas con el psicólogo. Entonces, creo que es abrirte y justamente no tener miedo que esta persona va a juzgarte o que va a señalarte o que justamente va a decirte, pues lo mismo que escuchas en todo. Entonces, siento que hay que ser muy directos y muy sinceros también con nosotros mismos en decir por qué estamos acudiendo a esa ayuda. Chicos, me parece muy interesante y es un tema muy amplio. Digo, cada uno tenemos diferentes sensaciones y diferentes experiencias con esta situación del estrés y de la ansiedad, que ya pudimos aprender algunas herramientas para identificarlo, pero creo que es bien importante y con esto quiero englobar lo que hemos platicado en esta parte de la discusión, el tema de ir con un profesional. Ya sea que estemos empezando, que tengamos un cuadro tal vez ya identificado como Ale, como Liz, que de pronto ya sabían, ¿no?, cuáles eran los elementos que nos iban a llevar a otras situaciones de ansiedad. Creo que es muy importante esta situación y como en todas las profesiones, pues finalmente los profesionales para eso están, ¿no? Creo que para ayudarnos y para encaminarnos a tomar las mejores decisiones.
Vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con las últimas conclusiones, con los últimos comentarios y poder cerrar el tema cada uno desde su perspectiva y dar un pequeño consejo a la comunidad que nos está escuchando sobre cómo actuar, cómo comportarnos, a quién acercarnos y de qué manera podemos encontrar soluciones para este problema que ahorita con la pandemia tal vez se potencializó, aunque escuchando cada uno sus versiones, probablemente no sea que tengamos ansiedad, sino simplemente que nos sentimos a veces un poquito aislados, que nos sentimos un poquito solos y no necesariamente tenemos que referirnos y poner nuestras publicaciones de es que la ansiedad me mata. Regresamos, chicos, en un momento para terminar con las conclusiones finales. Muchas gracias por seguir con nosotros. El tema da para muchísimo más. Desafortunadamente el tiempo es limitado, aunque me gustaría con cada uno de ustedes ampliarlo en alguna otra ocasión, porque creo que cada tema merece ser pues mucho más conversado para identificar otros factores. Pero me gustaría que pudiéramos cerrar ya esta transmisión con una conclusión general que cada uno pueda compartir con la gente que nos está viendo. Julieta, quiero empezar contigo. ¿Cuál sería tu conclusión sobre el tema? Aquí, pues como lo he querido transmitir en mis columnas hacia ustedes, es la salud mental también es importante. Necesitamos ir con profesionales, también necesitamos nosotros autoconocernos, poder también tener una psicoeducación adecuada y no dejarlo a cualquiera nuestra salud mental. Al igual que nos preocupamos por los aparatos, por el entrenamiento, por los alimentos que le brindamos a nuestro cuerpo, también importarnos por la parte, siento para mí, en lo personal, más importante que es nuestra mente. Entonces, pues los invito a, si ahorita necesitan hablar con alguien, si necesitan una atención o creen que ya se están desbordando o creen tener un trastorno de ansiedad, justamente acudir con un psicólogo. Gracias. Muchas gracias, Julieta. Liz, ¿qué concluimos con este tema? Bueno, igual creo que quiero recomendarles que si sienten que tienen alguno de los síntomas o algo, acudan con un profesional. Él va a saber cómo decirle si es ansiedad o es algún otro trastorno y que se rodeen de cosas que los hagan sentir bien. Como que es el mayor consejo que les puedo dar y que a mí me ha servido, rodearme de cosas y de gente que me dan mucha paz y que me hacen sentir bien. Creo que es el mejor tratamiento que he podido tomar. Muchas gracias, Liz. En tu caso, Ana Paula, ¿qué concluimos sobre el tema? Bueno, pues que hay que empoderarnos con mucha información, pero información de profesionales. Entonces, si cualquiera de estos síntomas, ya sea de la ansiedad, del estrés o algo que les haya sonado, pues que busquen ayuda de un profesional y que se trabaje integralmente, llámese la parte nutricional, la parte física y la parte mental. O sea, no hay bienestar físico sin bienestar emocional y sin bienestar psicológico, y que toda la información que busquen sea comprobada, porque también puede haber un poquito de contaminación en todo lo que recibimos en las redes, y sobre todo saber si sí compartirlo o no. Entonces, pues súper recomendado que ese contenido lo compartamos con todos los que creamos que lo necesitan. Muchas gracias, Ana Paula. En tu caso, Ale, ¿a qué conclusión llegamos después de esta plática que hemos tenido aquí con los panelistas? Que es súper importante conocerte, atreverte a conocerte y atreverte a identificar qué es lo que te da miedo y qué te hace sentir bien para saber qué caminos tomar cuando empieces a tener algún ataque, alguna crisis o que empieces a sentirte mal contigo misma, ¿no? Se vale tener miedo, todos hemos tenido miedo en nuestra vida y se vale pedir ayuda también, tanto a externos como nosotros mismos. Algo que a mí me ha ayudado muchísimo es aprender de mí, aprender de alimentación, aprender que sí, que no y cómo puedo darle la vuelta a ciertas cosas. Y justamente de esto, igual haciendo un comercialito, voy a hacer mi siguiente entrada va a hablar sobre esto y la siguiente también va a hablar un poquito más sobre la historia de la alimentación, de cómo conocerte, de que se puede, ¿no? Entonces, de verdad, se vale tener miedo, pero es bien importante también darte la oportunidad de pedir ayuda. Muchas gracias, Ale. En tu caso, Dani, ¿qué podemos concluir después de esta plática que hemos tenido? Yo creo que lo principal sería mencionar que la comida no es tu enemigo, nunca va a ser tu enemigo. Siempre necesitamos saber que nuestra relación con la comida es buena, es base de muchas cosas, y así como lo mencionan, saber que la alimentación no es solamente comida, sino que
como todos los aspectos de la vida, también está el aspecto físico, el aspecto emocional, y saber que la ansiedad puede manifestarse a través de la comida y también la comida nos puede llevar hacia algo emocional. Entonces, necesitamos identificar bien en qué parte del círculo estamos, si tenemos alguna mala relación con la comida, identificar miedos y saber precisamente que la comida no es nuestra enemiga. Entonces, acercarse a un profesional que te dé esa confianza, que te ayude a aprender, como dice Ale, que no te infundan miedos en la comida, que eso es bien importante. Si algún profesional de la nutrición te empieza como a meter algún tipo de miedo hacia algún tipo de alimentos, ahí no es. O sea, esa relación se puede romper y puede ser un problema muchísimo más grave a largo plazo. Entonces, acercarse con quienes tienen buena capacitación y siempre llevar como el tratamiento integral, emocional, físico. Muchas gracias, Dani. Finalmente, Osva, regálanos una pequeña conclusión sobre el tema. ¿Qué te parece todo lo que... Claro que sí. Principalmente, pues un mensaje a todos los deportistas que estén atravesando ahorita por esa presión de no poder practicar su actividad física o de no poder cumplir los proyectos que tenían. Traten de estar tranquilos. Recuerden que lo primero es la salud y habrá tiempo para realizar todas esas actividades. Y si creen que no están con la capacidad o no se sienten con la capacidad de poder controlar toda esta presión y estrés, acudan con un profesional para que él los ayude a guiar de forma correcta todas estas sensaciones y emociones que sentimos. Y una recomendación y un consejo a todos en general, que tratemos de ser más conscientes sobre este trastorno, ¿no? Porque no sabemos realmente lo duro que es para las personas por lo cual, que están atravesando por esto, ¿no? Entonces seamos más empáticos con ellos antes de hacer juicios tan banales. Como lo comentas, creo que es bien importante, como muchas imágenes lo dicen y mucha información en Internet, no sabes qué batallas trae una persona en la espalda, ¿no? No sabes qué está pasando y entonces hay ciertas situaciones en las que creo vale la pena ser un poco más empáticos y en vez de juzgar, pues tratar de entender hasta en la medida de lo posible y ayudar. Yo me quedo con la parte de conocernos, ¿no? Aprender a identificar ciertos factores y una vez que los conocemos, tomar acciones en consecuencia. Creo que todos conocemos o hemos interactuado, o tal vez nosotros mismos, aunque sea un poco complicado reconocerlo, hemos culpado a la ansiedad a veces de haber fallado en nuestros objetivos. Hemos culpado a ciertos trastornos que ni siquiera están identificados y decimos, no, es que pues no me sentía bien, es que no me funcionó, es que no pude, es que esto, y como decían hace ratito, es que no actuamos en consecuencia. Así que creo que es un tema que da para mucho más. Quiero agradecerles mucho a cada uno de ustedes por haber participado aquí en esta transmisión. Como saben, el mensaje de la vida fit no es nada más hacer ejercicio. El mensaje de la vida fit es hacer un complemento. Ser bien, sentirse bien y compartirse bien. Desde la parte de la alimentación, la parte de disfrutar lo que hacemos, la parte de entrenar de manera adecuada, la parte de asesorarnos, la parte de acudir con profesionales, identificar todos los factores que nos ayudan a conseguir justamente eso, ser nuestra mejor versión. De todo esto que platicamos el día de hoy, vamos a generar un contenido especial para el blog. Sé que algunos datos tal vez sean complicados recordarlos en la transmisión, entonces quiero invitarlos a que se metan al blog cuando tengamos este contenido ya publicado. Vamos a tener las referencias de cada uno de los que participaron en este debate, así que créanme, va a ser de mucha utilidad para todos y también para compartirlo con toda la gente que creo en este momento nos hace mucha falta. Muchas gracias, chicos, a todos ustedes por participar. Recuerden, vamos a estar haciendo muchas transmisiones de la vida fit sobre diferentes temas, así que gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima. Muchas gracias, chicos, que estén muy bien. Gracias.